Bienvenidos a un capítulo diferente de Rec Podcast. Hoy me dejaron solo. Hoy estoy grabando aquí en vivo y en directo desde Estudio Rec con una nueva perspectiva, con una nueva idea, con una nueva característica. Hay muchos temas de los que hablar, hay muchos temas de los que conversar y debíamos un podcast a algo diferente. Y al día de hoy tengo un invitado súper especial. Un invitado, nos criamos prácticamente juntos, estudiamos juntos en la universidad, eh, vivimos experiencias únicas en Cuba, como todo joven que vive en Cuba, como todo joven que sale de Cuba, que en busca de aspiraciones, en busca de sueños, en busca de nuevos horizontes, debido a que nuestro país no nos ofrece esas ganas, esos sueños que uno busca cuando está dentro. Y es duro y es difícil vivir en un país eh, que te garantiza la pobreza, la incertidumbre, la necesidad y la falta de sueños para toda la vida. Lo que piensa todo joven cubano cuando está en Cuba es la alternativa para salir, es la alternativa para huir, es la búsqueda de sus sueños y que no estén en Cuba. Desde que nacemos, lo único que nos planteamos es el momento en el que nos vayamos a ir de allá. Y así, a día de hoy, casi todos hemos vivido la experiencia de tener un amigo, un conocido, un familiar que se ha ido de Cuba en estos últimos tiempos. En este último año han salido de Cuba casi, no quiero equivocarme en las cifras, pero aproximadamente más de 200.000 cubanos han salido de Cuba en estos últimos años y medio en lo que vivimos. Y es duro tener que alejarse de familias, es duro tener que alejarse de amigos, es duro tener que alejarse de lo que tú te criaste, de las personas más allegadas a ti, y es difícil ver partir a uno por uno y uno por uno. Y al día de hoy, gran parte de nuestras amistades, y me incluyo de mis amistades, no están en Cuba. Gran parte de mis amigos, de mi familia, están fuera de ella y viviendo experiencias diferentes en cada lugar donde se encuentre, porque eso sí tenemos los cubanos, que donde quiera que nos vayamos, de momento, como decimos nosotros, nos metemos por el hueco una aguja y ahí intentamos prosperar. Y este es el caso del invitado que les tengo para el día de hoy. Es un amigo que salió de Cuba, pero bueno, voy a dejar que él lo cuente por su propia boca y que él nos cuente quién es, qué está haciendo y cuáles son sus mayores sueños, como siempre buscamos en Rec Podcast. El podcast, bienvenido, hermano Jason Álvarez, hermano. A ver, ya estás ahí. Coño, Coño, chévere. qué hola, mi Gracias, hermano. gracias por la introducción. Gracias por la introducción. Coño, hermano mío, de verdad que nos debíamos este podcast hacía tiempo porque estábamos hablando, cada vez siempre nos comentas el podcast, siempre me das ideas diferentes o me comentas algo que podemos hablar, que podemos decir y siempre estamos debatiendo, que eso es lo que nos gusta a nosotros. Cuéntame y cuéntale a los que nos están viendo de dónde eres, dónde estás y qué estás haciendo. Mi hermano, nada, yo vengo de la verdadera ahí de San Agustín, nací y De la Tierra crecido ahí Santa. en la vida. Sí, claro, en San Agustín ahí, mi hermano, y estoy aquí hoy viviendo en Brasil, trabajando aquí, intentando salir adelante y ser feliz, disfrutar del proceso. Esa es la idea. Y ya has dicho varias cosas de las porque eres una persona con la que se puede hablar de todo tipo de cosas. Y has dicho dos cosas importantes. Primero, ¿por qué Brasil? ¿Por qué salir de Cuba a Brasil? ¿La única alternativa? Mi hermano, a ver, no es la única alternativa, pero en mi caso, yo cuando salí, yo siempre supe que creo que tenía uso de conciencia y que empecé a percibir el rumbo que estaba tomando el país, todas las cosas, ¿sabes? Fue un proceso largo de decepción, de falta de sueño, o sea, no falta de sueño, sino falta de condiciones para conseguir tus sueños y alcanzar tus metas. Entonces ese proceso me llevó a tomar la decisión de salir de ese país. ¿Y por qué Brasil? Porque Brasil con sus luces y sus sombras es un país que desde que tú llegas te sientes bien acogido, que las personas te ayudan. Además que en tema de inmigración tenemos posibilidad los cubanos de solicitar el asilo político y por lo menos tener derecho a trabajo, acceso a salud gratis, educación gratis. Y desde que crecemos, ¿sabes? De niños nos meten aquí en la escuela, que afuera, que si tú no tienes dinero, que no estudias, que si no tienes dinero, te mueres en la puerta de un hospital. Y tú y yo sabemos que eso no es así, desde tu experiencia allá en la Florida y mi experiencia aquí en Brasil. Aquí existe un sistema, se llama SUS, Sistema Único de Salud, que te da cobertura universal y de hecho es un derecho garantizado en el artículo 3 de la Constitución Federal.
que garantiza, entre otras cosas, salud, educación, ellos le dicen moradía, pero es derecho a una casa, alimentación. Entonces son derechos que se ganaron en la Constitución de 1988, que es la Constitución vigente aquí, la llamada Constitución Ciudadana, que si quieres después hablamos un poco más de ella. No, claro. Óyeme, ¿y cómo ha sido tu experiencia de salir de Cuba? ¿Era la primera vez que salías de Cuba o ya habías salido antes? Sí, sí, mi hermano, fue la primera. La primera Al vez. principio, sí, al principio un poco complicado, porque a pesar de todos estos beneficios que estamos hablando, bueno, beneficios de estos derechos que ganamos aquí mismo, no siendo nacidos en este país, ¿no? Un ser natural de nacer. Sí, exactamente, uno como quiera que sea no es de aquí, pero ¿qué pasa? Que la misma cultura del pueblo, el pueblo te acoge. Yo mismo no sabía hablar nada, aquí se habla el portugués brasilero, que yo no entendía nada, yo no sabía nada. Es como un niño acabado de nacer, ¿me entiendes? Y el pueblo aquí te acoge, ellos te intentan entender qué es lo que tú quieres, cómo te puedo ayudar, ¿me entiendes? Sin problema. Aquí, por ejemplo, muchas iglesias hasta hoy recogen personas, los traen para ellos, le dan cesta básica de comida, le dan una cama donde dormir. Muchos cubanos que salen de Cuba, que muchos nunca tuvieron una casa propia, nunca tuvieron un cuarto para ellos solos. Y aquí lo consiguen, hermano, ya anda el mismo día. No es que sea tuyo, pero bueno, es una base para ir para allá tú, a hacer tu camino, pues. Exactamente. ¿Y cómo te has vinculado tanto a la historia de Brasil? ¿Siempre te ha gustado la historia y siempre supimos que eras muy inteligente ¿y por qué, o sea, por qué estudiaste la historia de Brasil? ¿Por qué? A ver, yo te voy a poner mi ejemplo. Te voy a poner este ejemplo. No solo la de Brasil, sino cuando a mí me interesa un tema, yo intento leer y aprender lo máximo que pueda sobre eso. Cuando yo quería siempre entender qué cosa es la izquierda, qué es la derecha, qué es el comunismo, qué es el capitalismo, qué es el imperialismo, qué es el neoliberalismo, todas estas cosas todas estas cosas que constantemente te repiten en la televisión y mucha gente va y continúa y te desarrolla un argumento terrible basado en una palabra. Y cuando tú le preguntas, bueno, ¿y qué es comunismo? El tipo te crea todo un stand, te expone, sí, justicia social, ajá, y bueno, ¿y qué es comunismo? ¿Y qué es capitalismo? ¿Y qué es derecha? ¿Y qué es izquierda? Entonces, si tú no entiendes la raíz de las cosas, ¿cómo tú vas a crear una base teórica y práctica de lo que tú estás hablando? O sea, tú estás hablando de basura. ¿Tú me entiendes? Entonces, para yo no verme en la pena de hablar con una gente más inteligente que me diga, coño, estás hablando basura, yo dije, bueno, para yo entender este país y cómo está hoy y por qué llegamos a donde llegamos, yo voy a estudiar todo el proceso que vivió este país históricamente, así como estudié en Cuba, desde aquí afuera con acceso a otras materias, porque la literatura y las cosas que uno aprende en la escuela, bien sabemos que está manipulado, está desdiversado, porque la historia la cuenta quien la da. Ven acá, porque hay varios temas de los que has tocado y una de las características, una de las ideas por las que yo hice este podcast fue para las personas que están dentro de Cuba, que conozcan de todos estos temas y desmentir un poco todos los mitos que nos crearon desde niños cuando nos adoctrinaron con todas esas ideas. Y eso que decías es una cosa muy importante y es el tema de tienes que conocer para poder hablar, porque o incluso ni tan siquiera para hablar, para poder vincularte a la sociedad donde tú vives. Y es verdad que nos vivimos la vida entera escuchando de que yo soy de izquierda, yo soy demócrata, yo soy republicano, yo soy de derecha, yo soy comunista o soy anticomunista, y al final no sabemos las raíces de esos conceptos. ¿Puedes decirme un poco, y para que las personas conozcan, porque es la idea, qué es izquierda, qué es derecha, a grandes rasgos, ¿entienden? A ver, vamos a hablar rápidamente un poco, vamos a dar un poco de contexto histórico antes de yo argumentar un poco y hablar un poco de posicionamiento. Yo no tengo miedo, yo puedo hablar. Sí, yo no tengo problema con eso porque o sea, yo sé por qué sé lo que sé. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? En la Revolución Francesa, Luis XIV era el emperador, fue uno de los reyes de la monarquía francesa. ¿Y qué pasa? Él tiene un grande dicho de él, o sea, un ilustre dicho de él que él decía, l'état c'est moi, que para nuestro idioma sería como que el Estado soy yo. Entonces, él así deshacía porque él se creía Dios, era un régimen terriblemente totalitario, el tipo tomaba decisiones, en fin, aquello surgió una gran revuelta entre los trabajadores, la clase media que venía pujando ya con todo este tema de revolución industrial y los sangre azul que se le decían, que eran las personas de posición política importante, influyente en el país, ¿no? Entonces, de un lado surge la revolución de Francia, Maximiliano Robespierre al frente de esta, ¿no? Y ahí viene Voltaire, ahí hay grande gente que escribe mucho acerca de la democracia y los primeros experimentos democráticos, que fue bien antes de eso, fue con las primeras
llamadas ciudades-estado, Atenas, ¿me entiendes? Fueron los primeros, vamos a decir aquí, toqueteos y jugueteos con los conceptos que conocemos como democracia. Pero bueno, regresando al tema de lo que es Está Francia. bien, tómate tu tiempo, que aquí hay tiempo de sobra. Yo sé que estás Sí, trabajando. bueno, vamos a crear una línea de tiempo para como no perdernos y se pueda entender el argumento y lo que estoy intentando explicar, ¿no? Entonces, con este tema de la Revolución Francesa, estaba el Parlamento, que era vamos a decirlo, era un lugar donde se reunían los aristócratas, la gente de poder, para discutir los temas que interesaban en el país. Pero ¿qué pasa? Que al final había un monarca, que el tipo así deshacía, tenía poder prácticamente absoluto, ya garantizado por la iglesia, que también se podía considerar un poder político en aquella época, porque tenía influencia sobre las personas y lo que ellas leían y lo que ellas, en fin. Entonces, en ese lugar, de un lado se reunieron los jacobinos y de un lado los girondinos. Los jacobinos eran personas, vamos a decir, de la clase media naciente, personas que estaban, la clase, no voy a decir capitalista todavía, la clase media del momento, ¿sabes? No campesinos, clase media. Y de otro lado los girondinos, que eran representantes de esa clase con más, ¿sabes? Más conservadora, que sería lo que es la derecha. Por eso, como uno se sentara a un lado, a la derecha, y otros a la izquierda, por eso hoy tenemos como referencia ese término de derecha e izquierda, pero originalmente surge de la división de estos dos grupos, jacobinos y girondinos. Que bueno, en ese proceso. Izquierda y derecha, o sea. Sí, claro. En un parlamento, en una sala, en un lado se sentaron un grupo y en otro lado se sentaban otros. Entonces, entre esos grupos discutían las decisiones que se tomaban en el país. Wow. Y bueno, esto acabó con que los jacobinos, que era la clase más reaccionaria, clase media, totalmente anticorona, eran contra Luis XIV, ese tipo era un tirano. Bueno, en fin, esa gente fueron los que empezaron a adoptar la técnica de la guillotina, que tú y yo sabes, bueno, acabó con el rey Luis XIV decapitado en una plaza pública, todo el mundo batiendo palmas, aquello fue una fiesta. Pero esa purga, vamos a llamarla esa purga, esa limpieza de esa clase aristocrática, no tuvo límite, no hubo quien frenase aquello, ¿sabes? No hubo quien frenase la matanza y tanta gente que muriera en la Revolución Francesa. Y ahí voy a hacer un pequeño calzo ahí, porque entre uno de los grandes pensadores de Brasil, en esa época se encontraba uno de los grandes padres de la patria de este lugar, que se llamaba José Bonifacio, que ese señor, más adelante voy a hablar de él, que ese señor vio de cerca todo ese proceso de aquello era terrible, mi hermano, aquello era, asesinaron muchas personas. ¿Se puede equiparar a José Bonifacio con José Martí en Cuba, más o menos? No, porque no, yo después voy a hablar un poco más de él, porque vamos a terminar con lo de derecha e izquierda. Okay. Entonces los girondinos se dieron cuenta de la matanza, de aquello no tenía límite y no había herramientas políticas ni judiciales de parar aquello, ¿sabes? Hasta porque no era juicio público. Esas señoras decidían quién morir, quién, ¿sabes? Quién no. Si tú opinabas diferente, ya tú eres un paria, tú eres una persona fuera del sistema y ya tú eras condenado a guillotina sin siquiera tener derecho a hablar. Entonces, aquello se paró de tal manera que ellos retornaron a la monarquía. Cierto que ahí viene la coronación de Napoleón Bonaparte. Ese es el fin del comienzo de lo que es derecha e izquierda, que acabó en un experimento, fue un intento de democracia en Francia que acabó con el retorno de la democracia. Que ahí viene Napoleón Bonaparte, que toma el trono allá y del imperio francés. Eres todo una mente histórica, hermano. Yo te conocía por ser un muchacho intelectual, pero me ha sorprendido con esta parte de la historia. Entonces, surge la izquierda y surge la derecha a partir de todos estos movimientos, a partir de toda esta... Sí. El lado derecho siempre más conservador, siempre más, vamos a cambiar, pero suave, pero poco a poco, vamos a ir manteniendo. Entonces, el lado izquierdo de ese lugar eran los más reaccionarios, los que no, tenemos que tumbar todo, tiene que haber revolución. Y la revolución implica eliminar eliminar a quien se resiste a ese cambio. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Y tanto fue que lo llevaron a práctica con un asesinato de millones de personas. Y estas tendencias se mantuvieron a lo largo de la historia después de estos movimientos y de estos procesos, incluso intensificándose o dividiéndose más. Es que, ¿qué pasa? Con la monarquía, Francia comienza un proceso expansionista. Yo voy a hacer una pequeña división aquí para poder entender dos partes, que es la parte, vamos a llamar la Europa inglesa, ¿sabes? La parte de lo que es Reino Unido y la Europa continental, porque fueron dos procesos totalmente diferentes. Tanto es que hasta hoy podemos ver las diferencias, ¿sabes? Entre los países que fueron colonizados por Francia, por Portugal, por España,
y la diferencia de los países que fueron colonizados por el Reino Unido, ¿sabes? Hasta hoy podemos ver la diferencia de cómo los dos sistemas evolucionaron y cómo uno no se dejó contaminar por el otro, porque verdaderamente no se dejaron contaminar. ¿Y cómo llegan estas tendencias a estos partidos tan de extrema izquierda, tan de extrema derecha, al comunismo del día de hoy, lo que conocemos como comunismo? Bueno, para entender eso vamos a entender las raíces del comunismo y cómo él surge de una teoría como mínimo cuestionable, de un señor que se llamó Carlos Marx y Federico Engels, junto con Friedrich, otros más de esa escuela. Sí, sí, porque, a ver, hay algunas pautas. ¿Qué pasa, Fiña? Con la con la teoría del capital de Carlos Marx, el manifiesto comunista, la sociedad es a un punto que ellos consiguen grandes conquistas realmente, como la jornada laboral de 8 horas, como el derecho a vacaciones, pautas que realmente necesitaban llevarse al frente, porque la revolución industrial y el sistema capitalista de aquel entonces, realmente no había límite a aquello. Niños morían en fábrica, había jornada laboral de 14 horas, las condiciones de sanidad eran, ¿sabes? Trabajadores morían por un catarro, cogían un catarro en una fábrica y se morían. Entonces, ese sentimiento de que espera que el capital se está acumulando por un lado, que no tenemos representación del otro, que están muriendo personas, llevó al frente a Carlos Marx a desarrollar esta teoría. Pero esta teoría he dicho, disculpa que te interrumpa, lo que yo siempre he dicho es que evidentemente todo esto que has contado, que hay que entender los procesos históricos y hay que entender los momentos y la evolución del ser humano como tal, como especie. Y que sí, pero entenderlo no en un sentido lineal, entenderlo como la historia, como un proceso dinámico que cambia, que una cosa siempre está interrelacionada con otra, no necesariamente, no, yo diría que no siempre un proceso histórico de un cambio tan significativo como ese siglo XIX, con esas teorías nuevas. No fue un proceso lineal, no fue una cosa que se dio con un caminito recto, no, tuvieron muchas idas y venidas, un sistema decadente, una Europa que envejecía, un sistema que no se sustentaba por sí solo. Entonces surgen estos personajes con una propuesta revolucionaria, que los pobres, la clase más trabajadora, más de abajo, una grande parte se sintió identificada con lo que expresaba el manifiesto comunista y muchos estudiaron lo que era el capital, que es la teoría de valor del trabajo, relación entre clases, todo ese sistema que habla el capital. Exactamente. Y si tuviéramos que explicar de una manera un poco más sencilla a las personas para que entiendan qué es izquierda y qué es derecha, ¿qué podrías decirme? Bueno, esto es como coger un punto de referencia, ¿ya? Ubícate en una línea recta, ¿cierto? Es como tú coger una referencia entre la izquierda, que es una parte de la población más revolucionaria, que quiere cambiar el sistema antes cubo, o sea, el sistema cubo, que se da cuenta que el sistema actual no soluciona muchos de los problemas del día a día y ellos simplemente plantean un cambio mediante la revolución, o sea, no revolución en lo que ellos cogieron en Cuba como revolución como un método de cambio, de progreso, ¿sabes? Natural, que es normal, porque ¿sabes? hasta de los conceptos se apoderaron ellos. Revolución, sí. Muchos cubanos lo entendemos como ese proceso que llevó Fidel Castro cuando dio prácticamente un golpe de Estado, que no se considera golpe de Estado porque había un partido dictatorial. No, si es un golpe de Estado, porque eso no fue basado en ninguna constitución, ahí el Parlamento no votó nada, sí fue un golpe de Estado. Hubo una lucha armada, pero en la práctica, fue un golpe de Estado. ¿Sabes? No hay problema con decir eso. Pero para yo entender, porque esa parte a mí no me queda clara, yo pensaba y considero que es un golpe de Estado, pero habiendo un gobierno dictatorial, se considera con una parte del pueblo que tome las armas, como supuestamente hizo Fidel Castro, ¿se puede considerar golpe de Estado también? Hermano, a ver, Batista fue electo democráticamente. Él fue electo. Lo que después él ve que todo lo que él estaba haciendo surgió un proceso de aumento de la corrupción, en fin, y él decide, junto con un gran apoyo que tuvo del ejército, tomar cuenta del país nuevamente por medio del poder. Es sí un golpe de Estado porque no tiene respaldo en la Constitución, ni tuvo una votación en un parlamento, ni tuvo aprobación por un Senado. Entonces sí, en la práctica es un golpe de Estado. Y Fidel Castro, que fue lo que fue, él llevó para adelante una lucha armada y cambió el Estado que había.
mediante un golpe militar, o sea, una campaña militar y la eventual entrada a La Habana el 8 de No enero. quiero perderme en la línea de tiempo contigo porque sé que tenemos para largo, pero vamos a ir paso por paso para entender. Izquierda y derecha, los que habíamos quedado ahí. ¿Qué es izquierda? O sea, la izquierda explicamos que era el lado más revolucionario, que quería cambiar el status quo mediante una revolución, ¿sabe? Un cambio de las condiciones materiales del momento histórico que se vive, que es lo que ellos proponen, que yo creo que es lo más aceptado para hablar sobre eso. Entonces la izquierda es como si fuese, es la contraparte, es la parte más conservadora, la parte que sí, vamos a hacer pequeños cambios, pero poco a poco, porque tenemos que mantener la esencia. En fin, es más esta parte más moral, más subjetiva, vamos a decir también, que resiste ese cambio, o sea, que él naturalmente se resiste o frena ese cambio. Hay cambios que son inevitables en una sociedad, pero bueno, ese lado de que se identifica con los valores de derecha, se resiste un poco a ese cambio. Ok, y estas personas que se consideran que dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, ¿en qué Yo quedan? creo que el 80% de la población, entre ellos me incluyo, porque hay muchas cosas que yo sí concuerdo con los de la izquierda, hay otras que totalmente opuestos, y hay muchas cosas que me identifico con la derecha, hay otras que totalmente opuestos. O sea, yo estoy en ese 80% de la población que no se considera ni en una punta ni en la otra. Aquí en Estados Unidos es republicanos, demócratas, republicanos son de derecha, demócratas son de izquierda, y está el centro que es independiente, que son los independientes que se catalogan como tal. Allá en Brasil funciona. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. Y tú mismo, vamos, yo no conozco a fondo el sistema americano, pero te voy a hacer una pregunta ahora. Y quizás tú me des tú me enseñas algo. ¿Quiénes son los senadores que representan en la Cámara Alta de la Florida? ¿Quiénes son los senadores que representan en la Sí. Cámara Alta de la Florida? En este caso. O sea, en la Cámara Alta de allá en Washington DC, ¿quiénes son los senadores que fueron votados en la Florida que representan el estado de la Florida allá? Ok, en este caso son Marco Rubio, María Elvira Salazar. No. A ver, la pregunta ahora es, tú conoces un grupo de senadores. La pregunta es, ¿qué poder tú como pueblo, tú como parte de esa sociedad, como parte viva que aporta y contribuye a la construcción de esa sociedad, qué papel juegas tú en las decisiones que toman esas personas? ¿Qué compromiso tienen esas personas con sus electores? El sistema aquí funciona que las personas, no te rías, Sí. las personas escogen Sí. a estos que son los que nos representan. Las personas no escogen, el partido te coloca el candidato, las personas cuando votan dicen sí o no a ese candidato, pero quien ya eligió ese candidato fue el partido. Exactamente. El partido O sea, tú no elegiste, desde el principio tú no elegiste. El partido te pone a un candidato, tú lo votas o no. Si no te gusta, votas demócrata. Si te gusta, votas republicano. ¿Me entiendes? Y si no votas independiente, pero tienes opciones. Sí, claro. A ver, yo no conozco a fondo el sistema partidario ni las elecciones de Estados Unidos. Yo lo que sé que yo lo que estoy tomando aquí como cuadro para crear mi crítica es el modelo pseudo democrático occidental. ¿Sí? Que es este lado del mundo acá, incluido Europa. Incluido estas democracias chancleteras aquí en América Latina, incluido la democracia de ustedes en América del Norte. Que no es tan democrática. Exactamente, pero ¿y a dónde quieres llegar? ¿A qué punto quieres llegar? Que no es realmente la democracia. En nombre de la democracia se han hecho errores. O sea, yo no puedo medir a una persona por lo que ella habla, ni por lo que ella hace en el momento, sino por las consecuencias que traen aquellos actos que ellos cometieron. Por ejemplo, yo estoy seguro que Adolfo, aquel señor allá que gobernó Alemania en la década de 30 y 40, yo estoy seguro que, sí, para no decir el nombre, yo estoy seguro que él tenía motivos y en su mente eran motivos nobles, ¿sabes? Pero en la realidad, las consecuencias de los actos que él hizo, cometió y permitió y fomentó mediante su política, fue uno de los mayores desastres de la historia de la humanidad. Es que las siglas del partido nazi eran Partido Alemán Nacional Socialista. Sí, pero es que en práctica lo que ellos llevaban, o sea, ese partido en poco tiempo, recuerda que esa Alemania venía a un proceso de destrucción total en la Primera Guerra Mundial, con la inflación a más de 1000% al año. Acá era una locura. La gente iba con vagones a comprar un pan. O sea, y ellos consiguieron, sí, económicamente, levantar mucho ese país. Tanto fue que se rearmaron en 6 años y comenzaron una guerra mundial en 6 años. O
sea, el crecimiento exponencial o sea, en la práctica, si te pones a verlo del lado económico, fue un milagro. Pero las consecuencias, ¿cuál fue las consecuencias de los actos de esas personas? Y como ese señor te puedo citar a Mussolini, como ese señor te puedo citar a Hirohito, el emperador de Japón, que en nombre de la defensa de su pueblo cometieron las mayores atrocidades que esa humanidad conoció hasta el momento. Exacto, pero ahora volviendo al tema de que tú dices que en nombre de la democracia se han hecho errores y se están cometiendo errores, evidentemente, pero entiendo que concepto de democracia, explícamelo por favor. Democracia viene del griego demos, kratos, o sea, kratos, poder, demos, pueblo, no es población, ¿ya? ¿Qué es pueblo? ¿Qué es población? Grupo de personas que ocupan un determinado lugar. Que entre esas personas, bueno, Dale. Sí, pueblo. Y pueblo ya son las personas nacidas en aquel lugar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Democracia, la etimología de la palabra, el origen de la palabra significa poder del pueblo. Y la primera civilización en jugar con eso, con ese concepto, con esas ideas, fue la ciudad, no Grecia, no los griegos, ¿ok? Fue la ciudad-estado de Atenas, la actual Grecia. Recuerden que en la época eran pequeñas ciudades-estado, estaba Rodas, Atenas, en fin. Entonces, esos señores, ahí estaba Aristóteles, ahí estaba todos esos grandes pensadores de la historia, de la filosofía que conocemos. Estos señores llevaron al frente este concepto de la población como parte activa en la toma de decisiones del día a día. ¿Ya? Entonces, todo lo que los griegos hacían lo llevaban a voto. Todo. Queremos hacer una nueva acera en la esquina de tal lado. Sí, vamos a votar. Sí, todo el mundo a favor. Sí, fiesta. Todo el mundo iba hacia la acera. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona no concordaba con un grupo grande de la sociedad, fulano, no, necesitamos dinero para el esfuerzo de guerra en tal lado, más votos para expropiar todas las propiedades de fulano y su dinero, todo el mundo, sí, vamos a quemar a fulano, y fulano se jodió. ¿Sabes? Fulano acaba perjudicado por la propia democracia, ¿sí me entiendes? Era como una histeria colectiva, era como un impulso colectivo de todo quererlo hacer. Tanto fue que ellos regresaron atrás. Ese ejemplo, eso queda en la historia, como ¿sabes? Duró 60 años. Okay, esa experiencia duró 60 y acabó, entre otras cosas, con el asesinato de Aristóteles. Que ellos hablaron así: oye, ¿qué sistema sería justo? O sea, ¿qué tan justo sería ese sistema que mata a un hombre tan justo en nombre de una democracia? Es cierto. ¿Sí me entiendes? Al punto donde quiero llegar, que a lo largo de la historia se han cometido errores porque somos seres humanos e intentamos, a nombre del pueblo, a nombre de los derechos, a nombre de las personas, a nombre de lo que nosotros creemos que es justo, intentamos llevar a cabo ciertos... ¿Qué es la justicia? Dale. Me estás diciendo que lo que crees que es justo, de pronto, ¿qué es la justicia? La justicia. La justicia representa defender una persona dañificando los intereses de 100. Eso sería justicia. Eso no es justicia. No, entonces es una palabra muy obtusa, una palabra muy, ¿sabes? Que no me sugieren a la justicia. Es una cosa que depende del contexto moral, del momento histórico. Hay cosas que se hacían tiempo atrás que hoy por hoy serían considerados absurdos. Sí, pero para mí la justicia sería la forma en garantizar y ofrecer los derechos personales sin interferir con derechos personales de terceros, vamos a decir así. Exactamente. Perfecto. Bueno, en fin, democracia es eso, poder del pueblo y que el pueblo elija su destino. Qué lindo en papel, pero en la práctica. Exacto. Pero por ejemplo, con lo que conozco, cómo funciona aquí, evidentemente, sin tú haber tenido una carrera, sin tú haber sido nadie, yo no puedo llegar a postularme y decir, voten por mí, porque no soy nadie, no he estudiado, no conozco. La democracia incitaría a eso, ¿no? A que yo podría presentarme y si la gente vota por mí, puedo llegar a ser alcalde o gobernador de la Florida. Pero es lógico. A ver. Hay una estructura de poder en la que yo, para poder llegar a ese momento, tengo que primero postularme para las elecciones del condado, tengo que postularme luego para las elecciones y así llego a formar parte del partido, sea de republicano o demócrata. A partir de ahí, el propio partido, que son seleccionados por las personas del pueblo,
entonces se escoge a varios candidatos para que las personas voten por ellos, que ya fueron escogidos previamente por mayoría. Y así es como creo que funciona. Pero es que no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre, no necesariamente, porque te doy un ejemplo. Brasil Entonces, es el país, y hay Brasil es el país del mundo con, dime. concepto de justicia, de democracia, Pero aunque la mayoría no tenga la razón, la mayoría es la que debe pero es escoger. que te cité el ejemplo de los griegos. En nombre de la mayoría, en nombre de la justicia, asesinaron al hombre más justo de ese momento. Un gran pensador, un filósofo que dijo, oye, cuidado, porque dijo un grande pensador, amigo mío, se llama Felipe Conrado, dice que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. O sea, nunca podemos quitar los ojos arriba, porque en nombre de una mayoría, en nombre se han cometido horrores, horrores, las consecuencias han sido atroces. Pero ahora mismo, Yo, por ejemplo, estamos yo, tú y el amigo tuyo, escogiendo a ver qué vamos a comer hoy, si vamos a comer pizza o vamos a tomar sopa. ¿Cómo lo escogeríamos? Por votación. Por mayoría escogeríamos quién come, aunque a ti no te guste la sopa, por ejemplo. te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo y no necesariamente para contradecirte. En una feria en Londres, en el siglo XVII, se juntaron en un condado un grupo de personas, una feria agrícola, y un señor se paró en la plaza y dijo, quien adivine, se gana vamos a decir $1000. ¿Cómo decir cualquier? Porque no interesa ahora. Okay. Quien quede más acercado al precio de esta vaca, al peso de esta vaca, se la gana. Ahí todo el mundo de la multitud empezó a lanzar opiniones, no, creo que pesa 700 kilos, creo que pesa 600. Y este señor, cogiendo el grupo, todas las opiniones del grupo y promediándolo, dio un valor bien acercado a la realidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Juntos pensamos mejor. Pero cuando se crea una mayoría que tiene poder suficiente para callar a otra minoría, ¿qué tan democrático y justo sería lo que tú me estás diciendo? Yo creo que juntos pensamos mejor y que todos, como parte de una sociedad, podemos crear un lugar mejor. ¿Y cómo yo podrías creo eso. llegar a Yo ese creo que esa es la consenso? justicia. ¿Y cómo podrías llegar a ese consenso en una población dividida, digamos? Es natural que la población esté dividida, porque, por ejemplo, tú tienes tus experiencias y tú tienes las mías. Quizás si yo hubiese crecido con tu familia, teniendo tus mismas cosas, quizás yo fuera igual que tú, quizás un poco más bajito, pero yo fuera igual que tú. Sí, si yo hubiese tenido tus condiciones materiales y hubiese vivido el momento que tú viviste, quizás yo fuera tú, y si tú hubiese vivido lo mismo que yo y pasado por lo mismo que yo, tú fueras yo. ¿Sí me entiendes? Y siendo tú y teniendo la potestad para poder hacer, ¿qué cambiarías en un sistema para que fuera lo más democrático aceptado tu concepto? Lo estamos usando ahora mismo. Tú y yo lo estamos usando ahora mismo. Una cosa que vino para cambiar la forma como nos comunicamos, que es las redes sociales. Ahorita mismo tú puedes participar en una live con Donald Trump hablando y tú puedes omitir tu opinión ahí, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces, las plataformas están ahí. El problema es el uso que le damos. Hay que garantizar acceso a las plataformas para todo el mundo, ¿sí? Regularlas, pero nunca silenciarlas. Nunca podemos caer la opinión de nadie porque cada uno, como parte viva de la sociedad, tenemos derecho a manifestarnos. Eso es inviolable. Por mucho que sea una opinión muy errada o radical. No interesa, eres parte de la sociedad. Eres parte de la sociedad y que todo el mundo decida. Okay, y en método de fallo, error y aprendizaje, conseguir una sociedad mejor. Okay, pero como todo, con todo el mundo, como parte activa, como participador, ¿sabes? Como papel fundamental en la creación de ese proceso. No que se forme una mayoría de un lado y al sol para la otra. Ok, tenemos dos candidatos, uno de izquierda, uno de derecha. Por lo que la población está votando. El de derecha gana el 40%, el de izquierda gana el 60% de la mayoría. El 60%. Y vamos a esperar. Vamos a ver las consecuencias de lo que él nos trae. Pues entonces la mayoría está escogiendo vos, Jason. Pero vamos a dejar que se expresen lo que la mayoría no puede silenciar la otra. Yo no soy contra la democracia. Yo no estaba hablando de eso a favor de un sistema tiránico. Fíjate. No, entiendo. Y yo estoy diciendo, pues, otra posibilidad que existe. Tú me diste la posibilidad de dos candidatos. ¿Y por qué no mi candidato? Porque ahora yo te pregunto a ti, nos sentamos tú y yo y 10 personas más en un lugar, en un campo, a decir cómo hacer una zanja y cada uno va a dar una opinión diferente. ¿Sí me entiendes?
Tenemos tantas opiniones diferentes cuantas personas existen en el mundo. Todos tenemos una opinión diferente sobre la misma cosa. No necesariamente uno está equivocado y el otro está cierto, ¿me entiendes? Sino que entre todos intentamos buscar la solución más lógica y más práctica al problema que se presenta. Y debido a tu conocimiento en la práctica, sé que has vivido en Brasil, no conoces cómo funciona más o menos a grandes rasgos el sistema de aquí de los Estados Unidos, que es al día de hoy quizás el país más poderoso del mundo, ¿o no? ¿Tienes otra opinión? Sí, claro, no, sí, Okay. sí, eso no lo... Este país ha funcionado así por décadas, por siglos, desde que se estableció la Constitución, que jamás ha sido cambiada. Sí, la Constitución fue evolucionando. Si ha sido el país más próspero del mundo. Yo no lo creo. ¿No lo crees? Yo no lo creo. Porque hasta la década de los 60 habían zoológicos humanos en Nueva York. Hasta la década de los 60. Habían baños para negro y baños para blanco. O sea, pero si existían en Nueva York, también existían en el resto del mundo, también en muchas partes del resto del mundo. Claro, es lo que te estoy diciendo. Yo critico exacto. Yo no estoy criticando los Estados Unidos. Unidos. No, yo te entiendo, pero yo estoy seguro que de aquí a 20 años tú y yo nos sentemos a hablar y veremos cosas que están sucediendo el día de hoy, que vemos como normales. De aquí a 20, 30, 40 años, veremos que eran atrocidades para esa época. Es lógico. Mira, en la década de los 50 a las embarazadas se les sugería fumar para tener un embarazo más tranquilo. Hoy acá el surdo, yo por hoy es una cosa, ¿sabes? Altamente nocivo, ¿sabes? Es sabido que causa no sé cuántos cánceres. Como yo estudié, te sugiere a la embarazada hacer ejercicio físico. Quizás de aquí a 30 años te digan, oye, es un disparate lo que están haciendo. Pero exactamente, a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos mejorando nuestros conocimientos, vamos creando una sociedad mejor para todos. A ver, pero para entender... Son muy, es como Carlos Marx y Federico Engels cuando ellos propusieron este tema del capital, del socialismo utópico, de todas estas ideas que a día de hoy a mí por lo menos me parecen un poco absurdas y se demostraron en la práctica que no funcionan. Y entonces, muy ideal esto que tú planteas de poner no 2 candidatos, sino 100. Pero ¿quién te dice que en la práctica vaya a funcionar? ¿Quién te dice que desde los 100 candidatos salga el menos adecuado para ellos y lleve a la sociedad a una debacle? Es que estás muy sesgado, estás muy cerrado a pocas posibilidades. Ejemplo, yo soy de los que piensa, de lo que funciona bien, hermano, no lo cambies. Mira a Elon Musk lo que hizo con Twitter ahora, la cantidad de cambios que ha hecho y le quitó hasta el logo ahora. ¿Viste la noticia que le cambió el logo a Twitter? Sí, sí. Ajá. A ver. A ver si puedo. A ver si puedo. No. Vamos allá. Esta conversación me parece sumamente interesante. Existen 2 modelos democráticos que son viables y que funcionan hoy en día. ¿Ya? Okay. Existe un modelo democrático semipresidencialista con 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Que ese sistema es el que prevalece en este lado del mundo occidental. Ya Estados Unidos es un sistema semipresidencialista, Canadá, Brasil y algunos países de Europa. Pero existe también el sistema parlamentario. ¿Sabes? Que no existe el jefe de gobierno y el jefe de Estado. Okay. Te voy a poner un ejemplo. Y que es bien cercano y vas a relacionarlo con Estados Unidos, que es la realidad que tú vives ahí. En Inglaterra, en el Reino Unido, es un parlamentarismo. ¿Sabes? Existe un gobierno que es político, que es directamente elegido por los ciudadanos, que tiene tiene Congreso, un Senado, Cámara Baja y Cámara Alta, ¿ya? Y tiene la monarquía, que es el jefe de Estado, ¿ya? La monarquía, el rey, es jefe del Estado, que no es un poder, sería un cuarto poder que funciona como poder moderador entre los otros 3. Es quien controla la relación y quien determina el futuro del país, pero no es politizado. El reino va a elecciones. El reino es la representación de todo el reino que gobierna en el bien, para el bien de todos. Ya, ahora, las decisiones de gobierno que son en el momento histórico que se eligen son los senadores y los diputados. Ya, la Cámara Alta y Cámara Baja. Que esa gente son los que realmente toman las decisiones. Por ejemplo, cuánto vamos a cobrar de impuestos, cuánto va a ser el presupuesto para la defensa, el presupuesto para la salud. La gente que toma las decisiones que realmente importan. Yo pienso que, en mi opinión, ignorante, porque me considero hablando contigo de todos estos temas un poco ignorante. No, chico, no. En mi opinión, esto de estos sistemas tan ya anticuados a la sociedad en la que vivimos hoy, de tener un rey, de tener una reina, de tener un príncipe, al final en la práctica no toman las decisiones reales que involucran o no al pueblo. Están anticuados
Para ti que vives una realidad. ¿Sí me entiendes? Para ti es normal que lo ves así, para ellos funciona. Para ellos funcionan. No son las mismas raíces históricas. ¿Sí me Claro. entiendes a lo que quiero ir? Muy No bien, sí, son las mismas raíces históricas. Te voy a poner un ejemplo. Mira, vamos a coger el clarísimo ejemplo de esto y que se conoce bien poco de la historia de Brasil. No sé si tú sabes que Brasil fue un imperio. ajá, Brasil fue un imperio. Aquí hubo un rey, aquí, en fin. ¿Qué pasó? Cuando Napoleón invade la península ibérica, España, Portugal, toda esa gente son conquistados entre todos los países. Napoleón acabó, fue hasta Moscú. ajá, Cuando él invade Portugal, el rey de Portugal, él viene para acá, para América. Él viene para América, él establece aquí su corte, él establece aquí el mismo sistema que tenía allá. Y Brasil comienza a vivir un boom. El rey se empieza a interesar más por los problemas de aquí, de los brasileños y los portugueses, pero bueno, evidentemente él estaba resolviendo los problemas de aquí y llevando para el frente este país, Brasil, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Fue un largo proceso, hubo una ruptura, hubo una independencia, hubo una ruptura entre la corona y lo que era Brasil en ese momento, porque la corte, cuando Napoleón es derrotado allá en la batalla de Waterloo, ellos, vamos a decir, el Poder Judicial portugués, que serían los jueces, la alta corte, deciden que el rey debe retornar a Portugal y regir el reino de Portugal y que Brasil regrese al estado anterior como colonia. Ellos siguen decidiendo cuánto se cobra impuestos, ellos siguen decidiendo de todo. O sea, Brasil queda sin representación ninguna. Y se crea esa ruptura y queda aquí don Pedro I, que fue el primer emperador de Brasil. Y él, el día 7 de septiembre de 1822, declara la independencia. Él, junto con la mujer de él, doña Leopoldina y José Bonifacio, son los que elaboran la carta de independencia y se le envían a don Pedro. Pero bueno, ahí se vivió la etapa de mayor esplendor de este país, donde hubo grandes avances tecnológicos, no solo tecnológicos, como también culturales. Ahí estuvo Machado de Assis, que es el padre de las letras portuguesas de este país. Ahí estuvo Joaquín Nabuco, que fue uno de los grandes diplomáticos que conoció este país. Ahí estuvo Carlos Gómez, ya que colocó a Brasil en vistas del mundo. Ese señor creó una ópera que se llamaba Guaraní, que fue expuesta, que fue aplaudida en lugares como Génova, en lugares como Múnich, en lugares como Berlín. O sea, Brasil estaba ganando, era un país de vanguardia en ese momento, ¿ya? Entonces, todo este proceso colonial y de avance, el día fue el 17 de noviembre de 1889, se acaba por problemas que hubo con temas abolicionistas, todos estos temas. Se declara la república por un golpe de Estado que un grupo de militares que habían participado en la guerra de Paraguay, que después si quieres hablamos de eso, un grupo de militares cogieron a don Pedro II, el hijo del primer emperador, lo cogieron y le dijeron, a ver, ya tú tienes que irte de aquí, lo exiliaron y le dan un dinero a don Pedro II y don Pedro le dice, ven acá, y ese dinero ¿de dónde? ¿Lo votó el Congreso? No, eso no votó nada, eso es para que tú vivas tu vida bien y sabes, logres salir de aquí. Fin de la historia. Don Pedro murió pobre porque él no aceptó un dinero corrupto, ¿ya? Y Brasil comenzó su historia como república y vivió hasta el día de hoy con 48 presidentes y solo 5 terminaron el mandato. De 48 presidentes, solo 5 terminaron el mandato y vivimos 2 etapas de dictadura militar. Mira tú qué bien salió el experimento democrático brasileño. O sea, mientras que había colonia, esto era un estado pujante, grandes avances en la tecnología, grandes avances en la cultura, grandes aportes a la cultura universal, en literatura, en teatro, en ópera, en todo. Y cuando empezamos en esa etapa republicana, con esos políticos, con esa clase política, vivimos un estado de degradación constante hasta el día de hoy, que las consecuencias son terribles, que se ven hasta el día de hoy. Ok, ¿qué crees del gobierno? Hablando de todo un poco, ¿qué crees del gobierno que tuvo Bolsonaro en Brasil? Bueno, Bolsonaro fue, mira, de 48, bueno, en todos los presidentes que hubo en la historia de la República de Brasil, fue el único que hubo de derecha, el único. Él es un ex militar
ya, él es capitán de artillería, su carrera es militar, él no es un tipo nuevo, lleva ya 20 y pico años como diputado, pero fue un diputado de bajo escalón, él nunca fue un tipo, la gente como que no le hacía mucho caso, como que hablaba locura, deja ese loco que hable lo que le da. Sí, pero él gobernó de esos 4 años, yo diría que 1 año y medio, porque esa pandemia paralizó el mundo entero, no solo afectó a Brasil, afectó al mundo entero. Y en ese 1 año y medio, por ejemplo, aquí se firmaron cosas muy importantes y vamos a hablar de cosas que él hizo, por ejemplo, que afectó positivamente a la gente aquí. Él creó una nueva ley que se llamó la Ley de Libertad Económica. ¿En qué consiste esta ley? Básicamente, así, a grosso modo, ¿no? No, sí. Que tú querías montar, por ejemplo, un puesto de perro caliente en la esquina, pero tú tenías que pedir permiso a la ciudad con todos los permisos, sanidad, no te está, todos los impuestos y todas las cosas, pero ese permiso te lo podían dar de aquí a 6 meses, a 3 meses, 1 año, que no dártelo. Ya, entonces con esta ley de libertad económica dice que usted solicita su permiso y si no te lo dan en 30 días útiles, usted coge y pone su puesto de perro caliente en la esquina. O sea, es una forma de destrabar esos mecanismos burocráticos y terribles de dejar a la población pobre y miserable. O sea, positivo. Está genial. Sí, positivo, pero mira una cosa que nunca nadie había hablado. Nadie había pensado. Sí, o sea, habían pensado y no era interesante para el gobierno, no era interesante porque ellos dicen, yo tengo un amigo que dice que cuando el pobre comienza a trabajar y gana dinero, él es de derecha, dice, se hace de derecha. Cuando el pobre comienza a trabajar y tiene su dinero, ya él automáticamente sale de estos programas de ayuda al gobierno, automáticamente es de derecha. Es de derecha. Pero, por ejemplo, esos ejemplos que tú me pones son cosas que aquí, en lo que yo he aprendido, en lo poco que he aprendido de este país, es que son cosas que ya están erradicadas prácticamente por completo. No, es que son problemas que nunca nacieron. En menos de 30 días si tienes el dinero suficiente para hacerlo. Es que son problemas que nunca nacieron. Tienes que entender tienes que saber cómo es el entendimiento de la Constitución y el proceso histórico. Por ejemplo, Estados Unidos, que fue un país colonizado por Inglaterra, la propia Declaración de Independencia, firmada por todos los padres, por los padres fundadores de aquel país. Ellos ponen en el principio el enunciado a la carta y dice, we the people, nosotros la gente. ¿Ok? Y lo que ellos planteaban en esa primera oración, después si quieres búscalo y léelo, ellos querían retornar al estado anterior. Ellos querían que se dejara de cobrar impuestos excesivos, de tomar decisiones unilaterales, vamos a decirlo así, que la corona mandaba y Estados Unidos cumplía. ¿Ya? Entonces, en la concepción de esa constitución, de esa primera constitución, ¿cuál es el entendimiento de los grandes juristas americanos? Que tú, desde que tú naces como ser humano, tú tienes derechos intrínsecos por tu condición de ser humano, como son libertad de expresión, libertad de asociación. O sea, la Constitución, el Estado solamente está para regular tus derechos y que tus derechos no interfieran con el derecho de otro. Tu propia condición humana ya te da el derecho de libre expresión y de libre asociación. ¿Ya? Que esos derechos aquí se ganaron por medio de una constitución. Aquí la constitución tiene que decirte, si tú eres libre, eso está. Ellos tienen que meterse en la cabeza que es la constitución quien te lo garantiza, no es tu condición como un ser humano, que es la diferencia del entendimiento. Por eso Estados Unidos es como es y este lugar es como es. En ese sentido de derecho, de libertad y esas cosas. Que ustedes como ser humano ya nacen, las personas americanas que nacen en Estados Unidos, ya desde su concepción ya tienen sus derechos garantizados por su condición. No porque un papel lo diga, ni que un señor con barba allá lo diga en Washington. No, por tu condición como ser humano. Ok. Mi opinión personal hasta el día de hoy, evidentemente hay muchas brechas que hay que solucionar en cuanto a cómo funcionan los sistemas y por eso es que hay tantas divisiones en el mundo, políticas y no tanto políticas, también sociales y económicas, como las diferencias abismales que se pueden encontrar entre países como Francia y países como vecinos que tú tienes como Ecuador, como Colombia, como Qué divertido, Argentina, incluso qué divertido ese ejemplo que tú me colocas. Te voy a hablar un dato ahí. Francia, sí, Francia es el cuarto país con mayor reservas de oro del mundo. Francia no extrae 1 gramo de oro en su país. ¿Por qué?
como Estados Unidos es un gran productor de petróleo y hasta que llegó Biden, Donald Trump había restringido el uso de esas reservas petroleras para empezar a comprarlas al exterior en vez de utilizar tus propias reservas. A ver, mira, no necesariamente las contradicciones son malas. ¿Por qué? Cuando yo expongo una tesis, cuando yo expongo una tesis y tú expones una antítesis, ¿qué sucede? Que mediante el debate saludable, sin yo dañar tus derechos, mediante el debate de dos partes opuestas, debemos llegar a una síntesis. Tenemos que llegar a un punto común. Y cuando nosotros dos partes opuestas nos juntamos, pensamos diferente y llegamos a una solución en común, ¿tú sabes lo que sucede? Revolución del pensamiento. Mejoramos nuestra capacidad y llevamos para enfrente una sociedad mejor. O sea, no siempre dos partes contradiciéndose es una cosa negativa, sino una cosa positiva como parte de un proceso de evolución y crecimiento. Exactamente. Porque, por ejemplo, tú cuando eras niño, tú decías, no, mamá, yo quiero ir al parque a jugar. Tu mamá, no brinca así, que coño, que te vas a caer, te vas a romper la cabeza. Y tú ibas y te rompía la cabeza. O sea, de ese proceso, entre tú contradiciendo a tu mamá y tu mamá diciéndote lo que está mal, tú aprendiste que si brincas para ese lado, te rompes la cabeza. ¿Me entiendes? Como las contradicciones forman parte del aprendizaje natural. Y tanto las contradicciones como las experiencias también de cada sociedad, de cada país o de cada persona, evidentemente. Es lógico, es lógico. Por mucho que se plantee en la hipótesis, en la tesis, en la antítesis o en las contradicciones, hasta que no lo llevas a la práctica, este concepto que tú llevas, no vas a saber qué tan bueno o qué tan malo fue. Sí, pero tenemos que juntarnos en punto en común. Si no, mis derechos se van a sentir heridos, como los tuyos se pueden sentir heridos. Si yo te intento cerciar, ¿sabes? Te intento quitar algunas cosas que tú dices. Tenemos que exponer nuestros puntos y entre los dos decidir lo que es mejor. ¿Sabes? En este ejemplo que tú pusiste es simple, una cosa básica, pero claro, te pones a analizar una sociedad, es una cosa muy compleja, que eso yo no tengo la capacidad ni mínimamente de solucionar. De verdad que te puedo decir, hay una frase de Albert Einstein que a mí me gusta mucho que dice, todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, pasará toda su vida. Vivirá toda su vida pensando que es un idiota. Exactamente. Y conversando contigo, me he dado cuenta de que soy un ignorante completo en muchos temas políticos, en muchos temas de historia. Y esta es la idea, de poder llevar a las personas que como yo no conocían de estos temas, que se fomenten un poco y que se instruyan un poco en base a porque desgraciadamente o desgraciadamente no, gracias a Dios tenemos la oportunidad de escoger por las personas que nos van a representar, como tú dices, independientemente de que si somos libres de elegirlos o no. Esas personas que están ahí están porque por mayoría llegaron a donde están. Y estas personas están representando ideales políticos en general, que son, como tú decías, de la historia de la vaca, que son los que de todas las opiniones en general, porque se supone que ellos no deben tomar solo las opiniones de derecha o de izquierda, sino de todas las opiniones en general que se están viviendo. Entonces tomar un margen o un camino a seguir. Se me fue Jason ahí. Un margen, bueno, como decía, un margen, un camino a seguir y a partir de ahí encontrar un punto en común donde puedan diferenciarse. Déjame ver si puedo entrar ahí, Jason. Discúlpame que me llamaron aquí. Dale. Si tienes que trabajar, me dices, no hay problema. No. Era una llamada esa del operador de. Oye, lo que te decía es que a partir de estas decisiones que uno toma, que uno se siente con la libertad de elegir, porque tú aquí dices, no, yo soy antitrumpista, por ejemplo, no estaba de acuerdo con las leyes, pero tú sabías realmente lo que hacía Trump, bueno o malo, tú sabías realmente lo que está haciendo este político o este dirigente en base a lo que tú estás diciendo, o tú sabes realmente qué implica tu voto realmente. Cuando tú vas a una urna, tú dices, yo voto por este, o yo voto por este, o yo voto por este, o yo pienso de esta manera. Pero es que no existen herramientas para que ese servidor público, porque una vez, elegir un presidente es como tú hacer un contrato de trabajo. Tú haces un contrato de trabajo y el político pasa a ser el empleado del pueblo. En la teoría es así. Pero ¿qué pasa? Que no existen herramientas constitucionales para que ese político deba ningún tipo de explicación a sus electores.
Tanto es que tú hoy vas a votar un tipo X, cualquiera, y lo eliges por una pauta, porque, por ejemplo, porque es contra el aborto. Vamos a poner un ejemplo. Y el tipo llega mañana a una votación y vota a favor del aborto. ¿Cómo tú te vas a elegir con unas pautas? ¿Sabes? Y cuando llegas a poder, vas a votar contrario. Y hoy por hoy acontece. Sucede. Y no podemos destituir a esa persona. Entonces, te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Para ti El Salvador es una democracia o una dictadura? Ahí quería caer. Ajá. Hasta el día de hoy es una democracia. No, pero cuando el tipo fue electo, que el tipo formó mayoría del Congreso, los medios occidentales se erizaron. Muchachos, es una dictadura. Muchachos, la democracia está en peligro. Muchachos, Incluso Estados Unidos en la práctica, ¿qué sucedió? ¿Cómo está la seguridad en El Salvador? ¿Qué pasó con la Mara Salvatrucha el M18? ¿Qué pasó? Las Pero consecuencias. ahora mi pregunta es, yo soy de alguna manera pro las políticas de Bukele. Soy un seguidor afán de todo lo que ha hecho Bukele con El Salvador. Pero, independientemente de que Bukele, ahí está mi contradicción y al día de hoy no me queda claro, me gustaría que tú me pudieras aclarar de alguna manera. ¿Estaría correcto que Bukele pudiera prorrogar su mandato presidencial independientemente de que estaría violando la Constitución? O sea, es lógico que sí. ¿eh? Lógico que sí. Si el tipo está resolviendo los problemas que están afectando a esa población hace 50 años y nadie se importaba. Para allá Discovery mandaba un grupo de reporteros, hacían un material, no, El Salvador, el país más peligroso del mundo, y ganaban millones de pesos vendiendo sus documentales. Y cuando entonces el tipo, si él lo hace ahora, estaría permitiendo que si se diera la situación contraria en El Salvador, después que él fuera presidente, entonces este presidente que seguiría a continuación podría hacer lo mismo que él, pero para mal completamente. Te entiendo esa parte. Y ahí es cuando te digo, el pueblo, la sociedad salvadoreña es libre de coger las armas y mudar el sistema existente. El pueblo es libre de hacerlo, como los americanos. Por eso es Ustedes en la primera enmienda lo tienen. Otra de las cuestiones de que las personas no entienden aquí en los Estados Unidos es la ley de armas, la ley de portar armas. Eso es un derecho que está en la segunda enmienda de la Constitución y es producto de esto mismo. Las personas piensan que es para la autodefensa y sí, es parte de la autodefensa de cada cual, pero la esencia principal de que cada ser en Estados Unidos pueda portar armas es el derecho a sublevarse contra un gobierno dictatorial que pueda surgir en el país. Y mira, y contra los armamentistas, es bueno hablar de esto, que esa constitución, esa enmienda, te garantiza el derecho. No es que te obliguen a coger un arma, te garantiza el derecho. Si tú mañana quieres tenerla, la tienes. Si no quieres tenerla, perfecto. Pero tu derecho está ahí. No es una obligación, no es un deber, ¿ya? Es un derecho, no es una obligación. Pero yo soy de los que piensan, en el caso de El Salvador, por muy bien que lo haya hecho Bukele, no puedes ir en contra de lo que de la Constitución como tal. Ahora, si entonces tú eres más dictador que él, tú eres más dictador que él, tú eres más dictador que él, porque estás yendo contra la voluntad del pueblo. El pueblo lo quiere. El pueblo lo quiere. Tú estás yendo en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que le ha funcionado bien al pueblo. ¿Tú me entiendes? Tú estás siendo un dictador. ¿Y qué pasa si ahora Bukele prorroga su mandato 4 años más y lo hace mal? El pueblo es libre de sublevarse contra el sistema, contra el gobierno instituido, o votar diferente en la próxima elección. Y si en la próxima elección votaron diferente y el presidente que salga electo, como te digo, se siente en la potestad de mandar por 10 años y no por 5. Existe una constitución, ¿ya? Por ejemplo, el artículo 247 de Brasil establece, o sea, no lo establece así explícitamente, pero dice que el ejército, habla sobre el ejército, su papel como el guardián de la soberanía, la libertad y ¿cómo decir? Y la armonía entre los tres poderes. O sea, cuando hay un poder, por ejemplo, el poder ejecutivo, que es el presidente, que tiene su control, el ejército, relaciones internacionales, ellos tienen en sus manos las llaves de las cárceles, ¿ya? Cuando ese poder intentas, vamos a suponer que mañana el Congreso toma aquí una decisión X y el presidente no le gustó y decide entrar con el ejército al Congreso. Ahí el ejército activa el artículo 247 y restituye el estado de paz. ¿Ya me entiendes? Se monta un gobierno provisorio
y se convocan nuevas elecciones. Esas son cosas ya establecidas en la Constitución porque prevén eso. Aquí no conozco los detalles de la Constitución salvadoreña, pero me imagino que igual debe existir, porque en Estados Unidos existe también. En todas las democracias modernas que conocimos existe un artículo que el ejército, entre otras funciones, son los guardianes de la paz, la soberanía. Exacto. Y la armonía entre los poderes. Porque el ejército es eso, es el brazo armado del Estado. Es debatible ese punto y yo, considerándome en ciertos aspectos un poco conservador sobre esos temas, diría que por muy bien que lo está haciendo, tiene que cumplir su mandato. Y mira qué tema más picante. ¿Qué tema? Mira, más picante que eso. Para ti, China, ¿qué tú opinas sobre China? China es una dictadura. ¿Por qué? Porque el pueblo no elige al presidente. Ajá. ¿Y qué pasa si te digo que en 30 años China sacaba más de 400 millones de personas a la pobreza? ¿Qué pasa si me dices eso? Que es es una economía capitalista con un sistema dictatorial, pero que es el país o el segundo país con mayor población del mundo, o el primero. ¿Qué tanto importan las etiquetas que tú le quieras poner si en la consecuencia, en la práctica, en la vida del día a día, ese sistema que está establecido allá le trae beneficio a sus ciudadanos? No estoy diciendo que sea un sistema perfecto, está muy lejos, pero muy lejos de eso. Y de lo que nosotros, independientemente de la cantidad de personas que pueda haber sacado o no de la pobreza, hay situaciones en China que al día de hoy son muy cuestionables, demasiado cuestionables. Sí, a ver. En un país como por ejemplo Inglaterra, como por ejemplo Noruega, como por ejemplo Dinamarca, como por ejemplo los Estados Unidos. Pero tenemos procesos diferentes, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. La cantidad de personas en la pobreza no significa que de la pobreza extrema, porque te están hablando de pobreza extrema quizás. Claro, sí, claro. Porque te estoy hablando de gente que no podían comer ni una comida al día. Te estoy hablando que China pasó. He visto muchas publicaciones y muchos posts de las viviendas en los que viven muchos chinos al día de hoy, que son cuadros de 1 por 1, o de 2 por 2, de cuartos de 1 por 1, 2 por 2. Mira, ¿qué sucede? Mira, hay que entender la historia de cada lugar y cómo se desarrolló cada lugar para tú entender. China tiene una historia totalmente separado del occidente, de este lado que conocemos, que tiene una historia totalmente diferente. Pero bueno, en la práctica, con la caída del maoísmo, de Mao Zedong, de ese comunismo duro y regio que mató tanta gente, que hasta hoy, en fin, se habla de eso, que el comunismo mató no sé cuánta gente. No, el comunismo no mató no sé tanta gente. El comunismo es una ideología. El comunismo no mata. Quien mata son los líderes que toman decisiones absurdas, basadas en teorías absurdas. Pero lo cierto es que en la práctica, ese señor sacó más de 300, Xi Jinping, estoy hablando, sacó más de 300, casi 400 millones de gente de la pobreza. Ese señor llevó a China a ser la fábrica del mundo. Ese señor llevó a China a ser la segunda potencia del mundo y con visión de 2050 ser la primera potencia del mundo. ¿Sí me entiende? Si él lo está haciendo bien, ¿para qué cambiarlo? Lo que ellos tienen una economía totalmente... Hay una entrevista, después te la voy a buscar y te la voy a enviar, de Hillary Clinton, hablando sobre la economía planificada y los planes esos quinquenales y planes... O sea, es una economía planificada. En contra de esa economía de libre mercado, que no es tan libre, que ellos están probando su experimento. ¿Y sabes qué? Su experimento está yendo bien, por lo menos para ellos, económicamente. Hablando económicamente, no estoy hablando de derechos, pero para eso tienes que quitarte tu marco donde tú vives, donde vivimos nosotros en este lado occidental, porque ellos entienden la vida de otra manera. Ellos entienden la vida de otra manera. Aquel lugar se desarrolló en la época medieval con teología diferente. Ellos son más taoístas, budistas. O sea, su influencia religiosa y sus raíces son otras. Ya este lado occidental es otro. Es otra historia y otra que no están enlazados uno con el otro. Son diferentes. Ok. Pero yo pienso que independiente, claro, hay que vivir el contexto en el que vive cada cual. Y nosotros de nuestra posición de privilegio con respecto a su vida allá que no conocemos, privilegio me refiero a porque no vivimos ahí, no entendemos cómo funciona, no entendemos qué tan cierto es lo que te dicen. Claro, entonces tienes que consumir medios, que los medios son particulares, ¿ya? Fox, todos los medios son empresas.
y las todos responden a empresas intereses independientes de ciertas. de la gente que pone dinero. Exacto. Porque si la gente que pone dinero no, ¿cómo decir? Si esos medios de comunicación no transmiten lo que defiende los intereses de ellos, ¿por qué yo te voy a pagar y te voy a patrocinar tu? ¿Por qué? Tú tienes que bailar el compás de quien toca la música. O sea, tú tienes que representar los intereses de quien paga el dinero. Exactamente. ¿Me entiendes? Pero esa es la libertad que tiene cada cual de consumir lo que quiera y de escuchar lo que quiera. Y por eso siempre he dicho que independientemente de tu postura o ideología política, deberías escuchar la posición y la postura del contrario De para las dos entender por partes, qué piensa así. claro. De las dos partes. Al principio citaste una frase que ¿por qué crees lo que crees? Eso lo dice Diego Rusarín, ¿lo conoces? Sí, claro. Un comunista. Pues, comunista. ten cuidado con ese tipo, que ese es Lo comunista, seguía comunista, muchísimo, comunista. un tipo muy inteligente, pero es comunista. Y es por eso, porque él no ha vivido en el contexto histórico en el que hemos vivido nosotros, para entender el por qué nosotros pensamos así. Yo diría que más que comunista, él es anticapitalista. Y ahí sí yo lo pudiera hasta entender. Pero incluso Ya, así, lógico, porque no podemos entender el capitalismo, que no es capitalismo. Te voy a explicar por qué. Tenemos que entender que el capitalismo o el sistema capitalismo que vivimos hoy, por decirlo de alguna manera, el sistema capitalista que vivimos hoy. Aclarar quién es Diego Rusarín. Diego Rusarín es un influencer nacido en Brasil, pero es mexicano, ¿cierto? Sí, bien México. Vive en México, es un influencer que tiene su propio canal de YouTube y tiene muchas ideas anticapitalistas de izquierda y un poco progresistas comunistas. Y lo manifiesta en sus programas, en sus ideas, pero es muy inteligente, filósofo, historiador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Que, a ver, ¿cómo explicarte? El capitalismo lo tenemos que entender, no lo debemos entender como el apps de la humanidad, como sea, llegamos hasta aquí, esto es lo máximo. No, tenemos que criticar ese sistema, tenemos que buscarlo, porque si no lo criticas, si crees que hasta aquí llegamos, este es el límite, ¿qué nos va a impulsar a ir más para allá? O sea, el capitalismo surge como un sistema macroeconómico para satisfacer las necesidades materiales, producir más, hacer más, pero llega un momento que la capacidad de producción es tal que tenemos que sobrepasar ese sistema. ¿Sí me entiendes? Y si no estamos abiertos al diálogo, si intentamos callar al otro, porque no, tú eres comunista, tú no estás a favor, tú eres comunista, estamos, como decir, estamos privándonos de nuestra propia capacidad como especie de evolucionar a algo mejor, de conseguir satisfacer las necesidades de un mayor número de personas. ¿Me entiendes? Porque el sistema capitalista que hoy vivimos, yo creo que no representa ni de cerca lo máximo que podemos alcanzar en nuestro potencial como especie. Pero eso es producto de un proceso histórico en el que creo que va a ir cambiando con el tiempo. Quizás tú y yo no lo vamos a ver, no lo veamos. Pero tiene que existir figuras como Diego Incluso Rosarín. yo creo que se le mantiene la postura o el nombre a ellos, independientemente de lo que sea al día de hoy. El capitalismo que se puede Es que constituir no como podemos callarlo. capitalismo en China no es el mismo capitalismo de Estados Unidos, como tampoco es el mismo capitalismo de Francia. Y quizás son corrientes políticas un poco más fuertes y más poderosas de lo que conocemos como capitalismo, lo que no le hemos cambiado el nombre. A ver, vamos a entender primero qué es capitalismo y qué es comunismo para que se pueda entender mejor de lo que se está hablando. ¿Qué cosa es capitalismo? Hay que dividirlo en dos partes. Capitalismo. ¿Ya? El capital es capital, aquello producido por los medios de producción. Valga la redundancia. Y el ismo es lo que determina la relación entre las partes. ¿Ya? O sea, resumiendo un poco lo que significa, es la relación en el empleado y el empleador. Es lo que determina esa relación. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, de lo que conocemos capitalismo, que surge aquel tema después del mercantilismo o la revolución industrial, es la manera de cómo se relaciona el empleado y el empleador. Y lo que plantea ese capitalismo primitivo es que no debe haber interferencia del Estado en cómo se relaciona el empleado y el empleador. Por eso es que había jornadas laborales de 18 horas, por eso es que no tenían derecho a vacaciones, por eso, ¿tú me entiendes? Porque no había nadie que se interesara por los derechos de una parte. Porque cuando tú eres de la clase capitalista, cuando tú eres dueño de una fábrica, cuando tú eres dueño de una tierra y viene una persona a pedirte empleo, ¿cuál es el poder de negociación que tiene la persona que va a pedir el empleo con el empleador? ¿Cuál es mi poder de negociación? ¿Qué tengo yo para sentarme a la mesa y negociar mi salario? Solamente mi tiempo. No, y además lo que tú sabes y lo que puedes producir. Ajá, solamente eso.
O sea, el poder de negociación es absurdo, ¿sabes? No tengo poder de negociación con mi empleador. ¿Tú cómo puedes debatir con tu jefe tu salario? No, yo estoy ahí si no me voy a otro lado. Exactamente, pero bueno, lo que plantea es que No, si tú estableces una sociedad que él determina que el capital es, ¿cómo decirte? La forma en cómo nos relacionamos. El capital se vuelve, ¿cómo decirte? Un leitmotiv, se vuelve el por qué vivir. Nosotros vivimos para producir. Ese es lo que Diego Rosarín critica, que tú tienes que tener, por ejemplo, porque mirando sobre esa lógica capitalista, sobre producción, ¿cuál sería? El valor de cada persona dependería de lo que sea capaz de aportar a la sociedad. ¿Concuerda conmigo? exactamente. Entonces, ¿qué hacemos con los discapacitados? También tiene opciones de aportarle a la sociedad. Una persona tetrapléjica, ¿cómo la aporta a la sociedad? Con lógica capitalista. Es que no puede, mi opinión es que todo no puede ser ni blanco ni negro, no puedes mirarlo desde ese punto. Es lo que tú dices, hay que llegar a un consenso. Una persona tetrapléjica quizás no pueda aportarle físicamente a una No, no sociedad. puede aportarle nada. No puede aportarle nada. Depende también. Depende de sus familiares, depende de lo que sus parientes puedan producir para darle una vida mínimamente digna a esa persona que nació con esa discapacidad o por cosa de la vida Exactamente. cayó una discapacidad. Exactamente, pero para eso también el capitalismo, que tan cruel se habla, también tiene planes para ese tipo de personas, porque Pero hay es que que valorarlo todo entre un cúmulo. entonces no sería capitalismo, porque ya vas a tener el papel del Estado Como concepto interviniendo. crudo y duro de capitalismo, no, Jason. Pero cuando tú vas a la práctica, este capitalismo no es tan fuerte como se conoce como el concepto. Este capitalismo Sí, también sí, tiene sí. ideas progresistas, tiene ideas de izquierda, tiene ideas de beneficios a la población, No, que yo hice esa evidentemente, reflexión para que la gente entienda lo que se está hablando. ¿Sí claro, me claro, claro. entiende? Sí, No sí. es que apoye una cosa o la otra. Claro, claro, claro. Yo hice esa reflexión para que se entienda lo Por que se está ejemplo, hablando. Stephen Hawking, un tipo tetrapléjico que no tenía nada, pero tenía su conocimiento y ofreció a la Sí, sociedad. y la pregunta es, ¿cuántos Stephen Hawking pueden haber por afuera que nadie sabe de ellos? Es cierto también. ¿Sí me entiende? Porque él es un señor que no nació así. Él sufrió una enfermedad que con el tiempo fue degenerando y fue acabando con la parálisis total, ¿ya? Pero él fue un prominente científico, fue una persona normal cuando nació. Lo que con el tiempo, él fue deteriorándose. Y la pregunta que yo puedo hacerle, ¿cuántos Stephen Hawking puede haber por ahí afuera? Quizás hay un Que montón, nadie sabe de ellos. quizás no lo conocemos ¿Me exactamente. entiendes? Entonces tenemos que intentar buscar una vida mejor para todo el mundo. Es lo Hermano, que creo yo. yo siento que este podcast se me queda corto y ya tengo que irme a trabajar, igual que tú tienes que trabajar, igual que yo. Vamos a grabarlo de nuevo, vamos a hacer una segunda parte y vamos a seguir hablando porque se nos van a quedar y se nos quedan un montón de temas que quiero aprender de ti porque de verdad que siento que no conozco, que soy un ignorante en todos estos temas. No, mi hermano, pero para Bueno, eso estamos. Yo te exacto. aporto y tú me Exacto, la aportas. idea es esa, la idea es darle a conocer a las personas, incluso dentro de Cuba. Una de mis ideas progresistas y socialistas de este podcast es regalarle a las personas que están dentro de Cuba lo que podría ser Cuba si sale de ese comunismo, si sale de esa. No me siento capaz de decirle a la gente que salgan a la calle a luchar, porque yo no salí a la calle, como dice mucha gente, pero sí me siento capaz de instruir al cubano que está dentro y decirle, mira, si no tienes opción de salir de Cuba, si no tienes nada, tienes opción de que tu país sea un país próspero, un país como pudo haber sido hace muchos años que no llegó a ser. Y vamos a hacer un enlace rápido ya para terminar con esta reflexión de nuestro gran, inmortal, gigante José Martí. Él siempre dijo que quería una Cuba con todos y para el bien de todos. ¿Sí me entiendes? Y todos como parte activa de la sociedad tenemos que tener voz y tenemos que tener representatividad y nadie nos puede callar. Y si algún día ese país logra alcanzar la libertad, se tiene que sentir en el eterno derecho y deber de la vigilancia de su propia libertad. Porque el día que la pierdas va a ser demasiado tarde. 3 preguntas que se van a quedar para el podcast que viene. Una, ¿te postularías a un cargo político si Cuba fuera libre? Yo creo que yo quisiera madurar aquí. Te estaba comentando ahorita que me quiero candidatar aquí primero a instancias municipales, ir aprendiendo cómo funcionan las cosas y que ir a medida que el pueblo va respondiendo y que vean mis capacidades, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Vas a postularte para qué?
Explícame. A ver, yo no sé, porque aquí, yo no sé cómo sería allá, pero aquí sería como un concejal, es como si fuese, es parte del gobierno del municipio donde uno vive. Pero ¿y a través de qué vas a postularte? A través de las instituciones, me imagino, ¿no? Normal, tú te afilias a un partido, te unes a un partido y corres a las elecciones. El Pero ahí partido se da está lo que cuenta de tu hablamos al potencial. principio. Tienes que afiliarte a algo y ese partido te va a escoger para algo, para darte a conocer. No, es que explicarte el sistema electoral se lleva más 3 horas, porque es muy complicado. El sistema electoral aquí. Es que lo vamos a dejar para el próximo que vamos a grabar. La otra pregunta. Otra pregunta. Si Cuba fuera libre, ¿eliminarías el comunismo total? ¿Lo prohibirías? No, ¿No prohibirías el comunismo? no, porque si no estoy cagando una parte de la población, no puedo. Okay. Sería Eso más un lo vamos a dictador. dejar para poca que viene. Tercera pregunta. ¿Crees en Dios? Sí, ¿Crees en Dios? claro, fervientemente, todos los días de mi vida. ¿Sientes que Cuba le eliminó a cubanos la creencia en Dios? ¿Cómo? No entendí la pregunta. O sea, yo, en mi oposición, siento que Cuba le quitó al cubano la oportunidad y la fe de creer en un ser supremo, en Dios, dígase lo que sea. El comunismo. A ver, voy a intentar resumir lo más rápido posible. Yo creo que el tema religión es una gran osadía de la humanidad. ¿Qué significa religión? Religar, reconectar. O sea, en algún momento de la humanidad, por algunas circunstancias, el ser humano se sintió desconectado de Dios, desconectado de algo que creó todo el universo que hoy conocemos. Porque primero, por el propio principio físico de la causalidad, de la nada no surge nada. ¿Ya? Si no existe algo que dé el primer impulso, no es nada. Entonces, Discrepo contigo, puede haber sido. no. A ver, Que no le podemos dar físicamente. explicación. Mira, primera ley de física, de Newton, primera ley de Newton. Un cuerpo no cambia su estado si no existe una fuerza externa que aplique fuerza sobre él. O sea, no sucede nada sin que haya. Ahora tú colocas tu celular en la mesa. Si no hay una fuerza que empuje tu celular puede morir ahí la eternidad entera. Eso es lo que conocemos hasta el día de hoy. Quizás hayan Pero es que cosas que entendamos que nos puedan hacer cambiar de opinión. Pero es que, ¿cómo podemos entender, mirándolo desde mi lógica, a ver si tú me entiendes mi razonamiento? ¿Cómo podemos sentirnos en el derecho de entender un ente que es ajeno a nuestro universo, que no necesariamente? Para mí, primero, te voy a decir una cosa. Para mí, Dios no es un viejito en el cielo, un desocupado al servicio de la humanidad. Él no es un desocupado al servicio de la humanidad que te manda una desgracia si tú haces mal o te manda una bendición si tú haces bien. ¿Ya? Para mí, Dios es un ente ajeno al universo, creado de todo lo que conocemos, que nunca nosotros estamos desligados de él, o sea, desconectados de él, sino nosotros somos un proceso de algo mucho más grande. Porque yo me paro ahora y te digo, mira, párate en el canal de la Florida, un callo, mira para dónde está el callo. ¿Sabes una cosa? Desde que naciste, ya ese callo estaba ahí. Y después que tú te mueras, va a continuar ahí. Porque nosotros somos insignificantes, nosotros vivimos un lapso de tiempo de nada como para nosotros creernos en la pretensión de tener una línea directa con el creador de todo lo que conocemos, como si fuese un desocupado a nuestra disposición. ¿Sí me entiendes? Es cierto. Mano, hermano, qué inteligente eres, pero te has vuelto más inteligente, pero 10 veces. Yo siempre conocí a Jason con muchas preguntas, con muchas cuestiones, pero hermano, de verdad que te admiro, te respeto y hoy te voy a querer. Mira, fíjate que si no estamos desconectados, que, mano, hay veces que desde explosiones estrellas a millones de años luz, de explosiones estrellas, surgen las sustancias y surgen energías que nos afectan a nosotros aquí en la Tierra, a nuestro sistema solar. O sea, todo está conectado. El ser humano no está isolado. Pero hay cosas a las que no le puedes dar explicación y no puedes entender y no puedes adjudicárselas para mí, en mi opinión. Sí, claro, pero eso tampoco te da derecho de negar al otro. No, yo no lo niego, por eso me considero agnóstico. Yo también. Pero si creo en Dios. Porque crees en Dios. Yo creo en Dios. A ver, el agnóstico cree en Dios, lo que él no tiene motivos, él no tiene argumentos para negar su existencia, ni tiene argumentos para afirmar que existe. Una cosa es tu creencia subjetiva, o sea, una cosa que tienes en tu cabeza, tú crees en no o no, es tu derecho. El agnóstico plantea que él no sabe. Claro.
Él no sabe si sí o si no, pero yo creo en Dios. Yo no soy religioso. ¿Y no crees que ya, pues eso lo hablamos para el otro podcast, hermano? De verdad, te quiero. Voy a votar por ti o voy a hacer que tu campaña crezca aquí en mi podcast. Vamos a poner un banner a las Te personas voy, que nos siguen. te voy a invitar cuando ganen mis elecciones a la prefectura aquí para que vengas aquí a tomarte una caipirinha conmigo a una mata de coco aquí. Y echarle un dominó aquí. Ahí nos No, metemos mentiras todo lo que tú quieras. imagínate yo tener un amigo que sea político allá en Brasil, de verdad que Y prepárese dictadura cubana, que si llego al Congreso, lo que le va para arriba es un San Juan alumbrado. Te lo juro por lo más grande que hay en el mundo. Si igual llego al pienso lo mismo. Congreso, Si algún día llego a ocupar un cargo político o algo así aquí en los Estados Unidos, igualmente de la misma forma. Y personas como tú es la que necesita el pueblo de Cuba y ese país para poder progresar, hermano mío. Nada, te quiero Dios te y oiga. estamos hablando. Nos mantenemos en contacto y vamos a seguir. Te llamo de nuevo para Igualmente, mi hermano. Gracias por el espacio. un abrazote, mi hermano. Te quiero. Dale, te quiero.